Buenos días, presidente municipal, síndica, regidoras, regidores. Bienvenidos a esta sesión ordinaria de este jueves 25 de julio del presente año. Voy a solicitar a la secretaria de esta asamblea tenga bien a realizar el pase de lista. Marcos Bautista Medina, Anabel Mateo Sánchez, Baldomero Hernández García, María del Pilar Domínguez Vázquez, Germán González Vázquez, Catalina Martín Bautista, Amancio Reyes Valdivia, Rosa Hernández González, Leocadia García Hernández, Carlos Daniel Juárez Medina, Flor Zuleira Delgado Mariano, Grace José Meyer Juárez, presente. Samuel Medina Vite, Mónica Camilo Agustín. Hay quórum, por lo tanto vamos a dar seguimiento a esta sesión pidiéndole al presidente municipal tenga bien llevar a cabo la instalación legal de la misma. Siendo las 10:50 del día 25 de julio del año 2024, declaro formalmente instalado una nueva constitucional de atención para una sesión ordinaria. Gracias. Solicitamos ahora a la secretaria de esta asamblea tenga bien dar lectura del orden del día para su probable aprobación. El orden del día es el siguiente. Número 1, pase de lista. Número 2, verificación del quórum. Número 3, instalación legal de la sesión. Número 4, lectura del orden del día para su aprobación. Número 5, información, análisis y en su caso aprobación de reformas a la ley enviadas por el Congreso del Estado. Número 6, asuntos generales. Número 7, clausura de la sesión. Si están de acuerdo con el orden del día, vamos a levantar la mano. Unanimidad, por lo tanto, vamos a solicitar ahora al secretario municipal tenga bien exponer la información que fue enviada por el Congreso del Estado a esta asamblea para que se realice también el análisis. Adelante, secretario. Bien, buenos días a todas, presidente municipal, síndica, regidores, regidoras. Me permitiré dar lectura a 17 minutas que nos envía el Congreso del Estado para su sanción aquí del Cabildo, el cual de manera ordenada le daré lectura una por una. Son 17 minutas que nos envía el Congreso, entonces voy a iniciar con la primera. La primera minuta es un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en la Constitución de nuestro Estado en materia de armonización en la Constitución General. Se reforma el párrafo cuarto del artículo cuarto, también el actual penúltimo párrafo del artículo quinto, la fracción séptima del artículo 17, el primer párrafo del artículo 24, la fracción 37 del artículo 71 y la fracción segunda del artículo 144. Asimismo, se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 5, recorriendo el subsecuente, el artículo quinto bis, el artículo 12 bis, la fracción cuarta bis al artículo 42 y la fracción tercero bis al artículo 138. Todos de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. En el artículo cuarto dice lo siguiente: en el Estado de Hidalgo reconoce y protege el derecho a la vida. Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado. Aquí se agrega el término familiar, el estado familiar, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
En el artículo 5 dice lo siguiente: toda persona tiene el derecho humano a la participación ciudadana en los asuntos públicos del Estado y los municipios. La ley establecerá los mecanismos específicos para la participación ciudadana y en este sentido, en esta modificación se agrega lo siguiente, las cuales serán por lo menos los siguientes: iniciativa ciudadana, consulta popular, audiencia pública, revocación de mandato y presupuesto participativo. También se agrega lo siguiente: las personas tendrán derecho a ejercer el presupuesto participativo para decidir sobre el uso, administración y destino de recursos asignados para el mejoramiento, rehabilitación y recuperación de espacios públicos. Los recursos asignados para tal efecto se sujetarán a los principios de transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del presupuesto participativo. En el artículo 5 bis dice lo siguiente: toda persona tiene derecho el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos los servicios de banda ancha e internet, conforme a lo estipulado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado garantizará el respeto a este derecho. Su prestación será de forma progresiva en los espacios públicos, instalaciones gubernamentales, instituciones educativas públicas y recintos culturales. En el artículo 12 bis nos dice: esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto deben recibir trato digno. En el Estado de Hidalgo, toda persona tiene el deber ético y obligación jurídica de respetar a la vida y la integridad de los animales. Su tutela es de responsabilidad común. Las autoridades estatales y municipales garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. En la reforma del artículo 17, le doy lectura al artículo séptimo, dice lo siguiente: hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana previstas, se agrega lo siguiente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución, y en la legislación secundaria conforme a los procedimientos establecidos. En la reforma al artículo 24, le doy lectura, dice lo siguiente: la soberanía del Estado reside esencial y originalmente en el pueblo hidalguense, quien la ejerce por medio de los poderes constituidos en los términos de esta ley fundamental. Se agrega lo siguiente al artículo 24: todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Se agrega en el cuarto bis también, nos dice: las erogaciones para sufragar lo concerniente al presupuesto participativo estatal. En cuanto a la modificación del artículo 71, le doy lectura de la sección 38. Presentar al Congreso del Estado para su aprobación a más tardar el 19 de noviembre de cada año la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado, que deberá de regir en el año inmediato. Se agrega lo siguiente: dentro del cual se deberá incluir un programa presupuestal destinado a inversión pública productiva correspondiente al presupuesto participativo. Es lo que se agrega. Le sigo dando lectura lo que ya estaba establecido en la ley, en este artículo 71. Asimismo, para su autorización de dicho presupuesto, presentar las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos.
La reforma al artículo 138 se agrega al tercero bis las erogaciones para sufragar lo concerniente al presupuesto participativo municipal. La reforma al artículo 144 nos dice lo siguiente: cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo en el municipio y los programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiere a su municipio. A más tardar, es lo que se agrega, 6 meses después de tomar posesión de su cargo. También se agrega lo siguiente: la presidenta o el presidente municipal deberá presentar un programa de desarrollo municipal congruente con el plan estatal. Es cuanto a esta minuta que nos envía el Congreso del Estado. A lo que di lectura son diversas disposiciones, artículos en el que se agregan o se adicionan un párrafo. En cuanto a esto, ¿alguna pregunta, algún comentario? Vamos a proceder a escuchar las participaciones de las dos regidores, presidente municipal, síndica, si lo hubiera en cada minuta, para irlas aprobando en lo particular. Por lo tanto, les pregunto si tienen alguna participación en relación a lo que nos acaba de comentar el secretario municipal respecto a las reformas a algunos artículos de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Si tienen alguna participación, por favor de levantar la mano. Si no la hay, entonces solicito a la secretaria de esta asamblea tenga bien consultarles en votación si es de aprobarse la reforma las reformas que contiene esa minuta. ¿Se están de acuerdo? Por favor de levantar la mano. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Está de acuerdo? Yo, bueno, en mi opinión, yo nomás diré que ¿por qué no vamos aprobando una por una? Es que estoy contentada aquí leyendo. Bien, se aprueba la primera minuta por unanimidad. Bien. Adelante, secretario municipal. Sí. Le daré lectura a la segunda minuta. El proyecto de decreto que reforma igualmente a la Constitución de nuestro Estado es en materia de seguridad y cultura de la paz. En esta minuta se reforma el tercer párrafo del artículo 4, el quinto párrafo del artículo 5, el primer párrafo del artículo 8 bis y se adiciona un último párrafo al artículo 87 bis para quedar como sigue. Le doy lectura al artículo 4 como está actualmente en la Constitución. Dice lo siguiente: todas las autoridades, servidoras y servidores públicos en el Estado de Hidalgo, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Se agrega lo siguiente: la ley aplicable en la materia deberá contemplar que la reparación integral por la violación de los derechos humanos incluya las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Esa es a la reforma al artículo 4. Le doy lectura a la reforma que hacen en el quinto párrafo del artículo 5. Dice lo siguiente: el Estado, en sus decisiones y actuaciones, velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, y agrega esta parte: considerando de manera esencial
la etapa de la primera infancia en términos de la legislación secundaria. Es lo que se agrega. Le doy continuidad a lo que ya está establecido en este artículo 5. Los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, salud y educación, y un sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como a la convivencia familiar. Asimismo, se garantizará a toda persona el derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Las autoridades municipales exentarán el cobro de derecho por el registro de nacimiento y expedirán gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento. Esto último, esto ya estaba establecido en la ley. Le doy lectura a la reforma del artículo 8 bis. Dice lo siguiente: todas y todos los habitantes de la entidad tienen derecho a la educación que imparte el Estado, la cual será pública, gratuita, laica, universal y democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura política y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos. Se agrega esta parte, la cultura de la paz, es lo que se agrega. Le doy continuidad. Y la conciencia de la solidaridad social en lo estatal, nacional y en lo internacional, dentro de la independencia y la justicia. Se agrega lo siguiente también. Además, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el artículo 87 bis, aquí se adiciona un último párrafo. Y lo que se adiciona en este artículo 87 bis dice lo siguiente: las personas autorizadas para prestar servicios de seguridad privada serán consideradas como auxiliares de la seguridad pública y deberán coordinarse con las instituciones encargadas de la seguridad pública en los términos de la legislación secundaria aplicable. De esta minuta son las reformas que di lectura. Esta segunda minuta. Bien, esta es la segunda minuta que nos ha pasado el día de hoy. Vamos a preguntarles si alguien tiene alguna opinión al respecto. Si es así, por favor de levantar la mano. Bien, si no hay participaciones, nada más la consulta que corresponde a la secretaria de esta asamblea. Si están de acuerdo con las modificaciones y adecuaciones, a favor de levantar la mano. Por unanimidad. Bien, sí, le doy lectura a la tercera minuta. Igual es a la Constitución, es en materia de las actividades de diputados y diputados. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 30 de la Constitución para quedar como sigue. Es una adición nada más al artículo 30, le doy lectura. Las diputadas y diputados regirán las actividades que desempeñan bajo los principios de eficiencia y eficacia. Eso es todo. Esa minuta es muy corta, es únicamente agregar una. Se adiciona una parte a las funciones de los diputados. No sé si hay alguna participación en relación a ello. Si no la hay, secretaria, por favor. ¿Están de acuerdo con la adecuación? Por favor de levantar la mano. Adelante, secretaria. Sí, gracias. La siguiente minuta es el proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Constitución de nuestro Estado
Es en el sentido en materia de reconocimiento expreso del derecho humano a una vivienda adecuada. Aquí en este caso se reforma el artículo 8 de la Constitución Política para quedar como sigue. Le doy lectura, artículo 8. Todos los habitantes del Estado tienen derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a la protección de la salud, a disfrutar de una vivienda. Aquí lo único que se alegra es el término adecuada, una vivienda adecuada, y leo lo que ya estaba establecido, digna y decorosa, y en general al bienestar y a la seguridad individual y social y a la accesibilidad, como objetivos de la permanente superación del nivel de vida de la población. La ley definirá las bases y formas para conseguir estas finalidades en concurrencia con la Federación. Es cuanto a la minuta. Bien, ¿alguna participación? Secretaria, por favor. Si estoy de acuerdo con la adecuación, se debe levantar la mano. Adelante, secretario. Sí, gracias. En la siguiente minuta es un proyecto de decreto que adiciona al artículo 4 a la Constitución Política del Estado. Es en materia de derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil otorgada por el Estado y los municipios. Se adiciona un artículo 4 a la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 4. Todas las personas tendrán derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil otorgada por el Estado y los municipios, a la atención adecuada y auxilio oportuno en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como accidentes derivados de fallas en la infraestructura. El gobierno del Estado garantizará lo dispuesto en el párrafo anterior, implementando las medidas necesarias bajo el modelo de gestión integral de riesgos, a fin de reducir la vulnerabilidad de las personas. Es cuanto. ¿Alguna participación? Si no la hay, secretaria. Si están de acuerdo con la adecuación, por favor de levantar la mano. Adelante, secretario. Bien. En la siguiente minuta es un decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 105 de la Constitución en materia de condonación de impuestos. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 105 de la Constitución para quedar como sigue. En este caso se adiciona, ¿no? Así como lo dice, se adiciona un segundo párrafo. Le doy lectura. Quedan prohibidas las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. ¿Es cuánto? ¿Se agrega eso? Se agrega, aquí se adiciona un párrafo donde habla de la prohibición de condonar impuestos. Sí, se adiciona. ¿Alguna otra participación en ese sentido? Si no es así, secretaria, por favor. Si están de acuerdo con la adecuación, por favor de levantar la mano. Unanimidad. Bien. En la siguiente minuta es un proyecto de decreto en el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución de nuestro Estado. Es en materia de reconocimiento de la dignidad de la persona humana como fundamento básico de los derechos humanos. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 4. Le doy lectura como ya está establecido actualmente. En el Estado de Hidalgo reconoce y protege el derecho a la vida. Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, o el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y las libertades de las personas. Agrega lo siguiente, eso es lo que adicionan a este párrafo del artículo 4. Dice lo siguiente: la dignidad de la persona humana es el principio supremo, eje rector y fundamento del que deviene el conjunto de derechos humanos individuales y colectivos, por lo que ninguna ley, política pública, plan, programa o acción de la autoridad debe atentar contra la misma. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por su promoción, respeto y garantía. Lo que leí es lo que adiciona. ¿Alguna participación en ese sentido, compañero? Si no da, secretaria, por favor. Si están de acuerdo con la adición, por favor de levantar la mano. Unanimidad. Adelante, secretario. Gracias. En la siguiente minuta es un proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 8 bis de la Constitución de nuestro Estado, y es en materia de implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos en los centros escolares. Se reforma el segundo párrafo del artículo 8 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 8 bis. Le doy lectura como está actualmente. Además, contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Agrega lo siguiente: el Estado garantizará la armoniosa convivencia dentro de los centros escolares mediante la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es cuanto. ¿Alguna participación? Secretaria. Si están de acuerdo con la adición, por favor de levantar la mano. Unanimidad. Están tomando acuerdo nuevo tema con las, ¿cómo se llama? Con las alternativas de solución. Legal de convivencia. Adelante, secretario. Sí, gracias. Bien, en la siguiente minuta es un proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Es en materia de interés superior de la familia. Se reforma el segundo párrafo del artículo 5 de la Constitución de nuestro Estado para quedar como sigue. Artículo 5 o quinto. Le doy lectura como estaba o como está actualmente. La familia es el elemento natural y la base fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección, aquí le agregan o le añaden, por parte del Estado y por la sociedad misma. A este artículo quinto también le adiciona lo siguiente, es la reforma también. La ley garantizará su organización y desarrollo sin discriminación alguna y su plena protección por el Estado y sus autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, facultades y responsabilidades. La familia será objeto de protección por parte de las autoridades estatales y municipales, y toda medida o disposición protectora de la familia se considerará de orden público. El Estado deberá reconocer, fomentar, promover e impulsar valores sociales y políticas públicas destinadas a fortalecer el desarrollo armónico de la familia como el núcleo básico de la sociedad. ¿Algún comentario, compañeros? Secretaria. ¿Estás de acuerdo? Ahora levanta la mano. Unanimidad. Adelante, secretaria. Sí, gracias. En la siguiente minuta es un proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 5 y se reforma el artículo 8 bis de la Constitución en materia de cuidado y protección animal. Se reforma el artículo
el último párrafo del artículo 8 bis y se adiciona un 23º párrafo al artículo 5 de la Constitución para quedar como sigue. Artículo 5. Queda prohibida, esto es lo que se agrega, queda prohibida el maltrato a los animales. El Estado y los municipios deben garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales en los términos en los que señalan las leyes vigentes. En el artículo 8 bis le doy lectura a cómo está actualmente, dice lo siguiente. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente. Agreguen lo siguiente: la protección de los animales de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, así como la prevención y prohibición del maltrato de la crianza y en el aprovechamiento de animales de consumo, entre otras. Es cuanto. ¿Alguna participación, compañeros? No la secretaria. A ver. Aquí no va a decir. Vínculos con las personas, así como la prevención y prohibición del maltrato de la crianza en el aprovechamiento de animales de consumo. Por ejemplo, hay gallinas, vacas, según. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no? Que sí. Sí, sí. O sea, pero hay que regular el vínculo que hay entre las personas y los animales. Como que no se abuse. Exactamente. Se define qué es un animal de consumo y qué es un animal doméstico. Y hasta cierto punto. Correcto. No abusar. ¿Están de acuerdo con la ecuación? Vamos a levantar la mano. Sí, porque no van a cuidar. Me van a cuidar. Bien, en la siguiente minuta es un proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 5 de la Constitución en materia de prohibición de matrimonio forzado. Se adiciona un cuarto párrafo recorriéndose a las subsecuentes al artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. En este caso es una adición de un párrafo al artículo 5 y le doy lectura. En el Estado de Hidalgo se encuentra prohibido el matrimonio forzoso. No se permitirá esta forma de unión conyugal bajo el amparo de usos, costumbres o tradiciones, ni por la reiteración de prácticas culturales o tradiciones contrarias a derecho. De la misma forma, está prohibido el matrimonio infantil, así como la cohabitación forzada de menores con fines de convivencia en forma constante y equiparable a la del matrimonio. Bien, es lo que se adiciona este párrafo al artículo 5. ¿Alguna participación, compañero? Si están de acuerdo con la adición, vamos a levantar la mano. No, de hecho no solo por amor. No, y es que dice unos y costumbres. O sea, sí. Esos usos y ¿Cómo costumbres cambiar conciencia? se convierten en abusos y costumbres cuando obligan a una niña, por ejemplo, a decir, bueno, por uso y costumbre de la comunidad te vas a una persona. Es una buena reforma. Ahora lo importante es que la apliquen. Es correcto. No voy de Guillermo de San José y aquí todo barato. Bien. Le doy lectura a la siguiente minuta. Es un proyecto de decreto que adiciona
un párrafo al artículo 5 de la Constitución de nuestro Estado en materia de garantizar la participación democrática, libre e igualitaria de la juventud. Bien, le doy lectura al artículo 5. En este caso es una adición, o sea, adición en un párrafo. El artículo 5 dice lo siguiente: la juventud tiene derecho a su desarrollo integral, el cual se alcanzará mediante la protección de los derechos humanos y las garantías individuales reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, así como en esta Constitución. Agrega lo siguiente: el Estado garantizará las condiciones necesarias para la participación democrática, libre e igualitaria de la juventud en su desarrollo político, social, económico, educativo, tecnológico, ambiental y cultural. Es cuanto. ¿Alguna participación, señores? ¿Están de acuerdo? Ahora levantar la mano. Ya, a ver, le doy lectura a la siguiente minuta. A ver, es un proyecto de decreto que reforma la fracción sexta del artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de iniciativas ciudadanas. Se reforma la fracción sexta del artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. A ver, artículo 47. Fracción sexta. A los ciudadanos, en un número equivalente por lo menos, eso es lo que se agrega, al 0.05, le doy continuidad a lo que ya se ha establecido en la ley, por ciento de la lista anual de electores en los términos que señalan las leyes. Agrega lo siguiente: la iniciativa ciudadana dirigida al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo debe ser solicitada al menos por el 0.05% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Estado. Aquella iniciativa de carácter municipal, para su presentación, se sujetará a los porcentajes siguientes del listado nominal municipal. Inciso A: 2% en municipios cuya población no sea mayor de 25,000 habitantes. 1.5% en municipios cuya población se encuentre entre los 25 y 50,000 habitantes. 1% en municipios cuya población se encuentre entre los 50,000 y 100,000 habitantes, y 0.05% en municipios cuya población sea mayor de 100,000 habitantes. ¿Es cuánto? ¿Alguna participación, compañero? ¿Qué dice, a qué se refiere el artículo 47? Entiendo que se está adicionando o reformando más bien la fracción sexta, pero en general, ¿qué dice el artículo 47? Permíteme. Sí, es en materia de iniciativas ciudadanas. Como que aquí están precisando más en cuanto a los porcentajes de su lista nominal, pero es que le doy lectura al artículo 47. A ver, le doy lectura a lo que dice el artículo 47, pero antes dice, es sección cuarta de la iniciativa y formación de las leyes y decretos. El derecho de iniciar las leyes y decretos corresponde: 1. al gobernador del Estado; 2. a los diputados; 3. al Tribunal Superior de Justicia en su ramo; 4. a los ayuntamientos; 5. al Procurador General de Justicia del Estado en su ramo; y 6.
Sexto, a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalen las leyes. La ley orgánica del Poder Legislativo determinará el trámite que dará a darse a las iniciativas. Están reformando del 13% al 0.05%. Sí. Sí, hagan de cuenta que nosotros, bueno, los ciudadanos, no pueden enviar una iniciativa de ley en lo particular, pero si se juntan, si se agrupan y logran alcanzar el porcentaje que ahora está marcando la ley, pudieran ellos hacer llegar una iniciativa al Congreso, cosa que no pasaba, los porcentajes eran muy altos. Sí, aquí en esta sección es un tema para como lo dice aquí, de la iniciativa y formación de las leyes, ¿no? O sea, de que un ciudadano quiere tener una participación en el Congreso o sea, debe cumplir con este requisito, con este porcentaje que anteriormente no estaba y que ahorita ya manejan porcentajes de acuerdo a la lista nominal. Es un tema como de iniciativa de leyes. En el caso del Plan Chingón, entraríamos en el porcentaje que se asigna entre 25 y 50,000 habitantes. Exactamente. Pues si una cantidad del punto ¿qué? 0.05. Ajá. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros entramos en el inciso B, nosotros sería 1.5. 1.5 del padrón electoral. 1.5%, ajá, dice 1.5% en municipios cuya población se encuentre entre los 25 y 50,000 habitantes. ¿Alguna otra duda respecto a esta modificación? ¿Secretaria? Si están de acuerdo con la respuesta, por favor de levantar la mano. Bien. En la siguiente minuta es un proyecto de decreto que reforma el 23º párrafo del artículo 5 de la Constitución Política en el Estado de Hidalgo en materia de derecho al agua. El artículo 5 queda de la siguiente manera. En este caso agregan a lo que ya estaba establecido en la ley. Dice lo siguiente: toda persona tiene derecho, esto le agregan ellos, o actualmente es la minuta que agregan, al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, esto es lo que agregan ellos. Este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo, sustentable, en condiciones de igualdad y sin discriminación de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, el Estado y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inamergable, irrenunciable y esencial para la vida. El Estado incentivará la captación del agua pluvial. Es lo que agregan ellos. Adicional. Incentivará la captación del agua pluvial. Sí, así se entiende. Va a incentivar no precisamente a los ciudadanos, sino a los gobiernos municipales, a las dependencias, a todo el mundo. Y al usar la palabra incentivar, dice que si yo recibo, por ejemplo, captar, debe incentivarme con algo, ¿no? A lo mejor apoyarme con algún apoyo para eso, ¿no? Porque con eso se refiere a la palabra incentivar. Es correcto. Así. Se va a denominar su carta de
¿Alguna otra observación? Si están de acuerdo, por favor de levantar la mano. Sí. Al Bien. final muchas cosas se tienen que resolver. En la siguiente minuta es un proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 156 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Es en materia de reconocimiento de la libertad de ejercicio profesional y empleo a todas las personas que ocupen un cargo o empleo público en el Estado de Hidalgo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 156 de la Constitución de nuestro Estado para quedar como sigue. Artículo 156. Todo cargo o empleo público de la entidad es incompatible con cualquier otro cargo o empleo público del Estado, cuando por ambas se perciba sueldo, excepto en el caso de que se trate de los ramos de la docencia o de la beneficencia. Agregan también lo siguiente: los órganos internos de control están facultados para opinar y, en su caso, autorizar por escrito respecto de la compatibilidad del ejercicio de empleos o cargos públicos, observando lo previsto en este artículo. A ver si vuelve a ver. Sí está interesante. Bien, es el artículo 156 de la Constitución en materia del reconocimiento de la libertad de ejercicio profesional y empleo a todas las personas que ocupen un cargo o empleo público en el Estado de Hidalgo. Artículo 156. Todo cargo o empleo público de la entidad es incompatible con cualquier otro cargo o empleo público del Estado, cuando por ambos se perciba sueldo, excepto en el caso de que se trate de los ramos de la docencia o de la beneficencia. Es la excepción. A ver, ahí sí que tener cuidado porque Es como, perdón, recibir dos Dos sueldos por parte de, como funcionario, A excepción de la a excepción de la docencia o de la beneficencia. pero imagínense ahora que tú seas empleado, por ejemplo, de presidencia de lunes a viernes, pero que puedas tener acceso a otro empleo fin de semana, ya no se va a poder, va a ser incompatible. incompatible. Sí. Entonces, o hay gente Pero que público. sí, público. Siempre y cuando sea público. Sí, público, obviamente, pero digo, hay cuánta gente hay que tiene un empleo en la mañana, por ejemplo, tengo gente que trabaja para la Secretaría de Salud en la mañana y trabaja para el IMSS en la tarde. Ajá. Sí. O sea, siempre y cuando creo que la persona que esté recibiendo, digamos, doble o más sueldos, cuando sean por cargos públicos, o sea, iniciativa privada es... Porque, por ejemplo, Sí, sería. no sé, no tengo compañeros estaba en la mesa, ¿no? Conmigo yo tuve que renunciar, ahorita tengo mi permiso en docencia sin sueldo. Sí, e inclusive aquí es excepción, la docencia, aquí comenta, Sí, la docencia es excepto en el caso de que se trata de los ramos de la docencia o de la Pero beneficencia. se refiere a docencia, a impartir a dar clases, Ajá. no ser directivo o administrativo, a eso me estoy ofreciendo. Yo siento que ese artículo sí va a afectar a mucha gente. Porque les digo, hay gente que trabaja en una cosa en la mañana, en la tarde y otra en la noche. Y Sí. todo es servicio público. Ajá. Entonces ahí sí yo, Sí. Sobre todo médicos, ¿sí? médicos, enfermeras, Pues es a lo que hace referencia, ¿no? Esta reforma. ¿Sí? el caso de Benítez, por ejemplo, ¿Mande? en el hospital, en el ISSSTE. Ajá. Ujú. Sí, aquí lo que puntualizan
por ejemplo, a ver, le doy lectura cómo estaba, o cómo está vigente. Dice, todo cargo o empleo público en la entidad es incompatible con cualquier otro, ellos le añaden esto, con otro cargo o empleo público del Estado. Bueno, y a lo demás, cuando por ambas se perciba sueldo, ¿no? Le agregan también lo siguiente, esto lo agregan aquí al párrafo: los órganos internos de control están facultados para opinar y en su caso autorizar por escrito respecto de la compatibilidad del ejercicio de empleos o cargos públicos, observando lo previsto en este artículo. Le da la facultad Al órgano interno del control para que él considere si es compatible y Ujú. si es incompatible. Así es. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, en la ley siempre existe, por ejemplo, aquí en el 156, dice, nadie puede a la vez ejercer en el Estado dos o más cargos de elección popular. Dice, ahí especifica. Pero el Estado podrá escoger cualquiera de ellos. Pero esos son cargos de elección Bueno, popular. claro, Son puede ser presidente y diputado. Sí, aquí cargos públicos administrativos. Aquí está hablando de cargo, comisión o empleo. Así es. Es que la adecuación a esto fue lo de donde entra ¿qué es? Con el órgano, bueno, lo que es contralor. Así es. Ajá, Sí, sí. porque ya estaba, pero eso es lo que se Le está dando la facultad al aunque contralor. ellos pudieran justificar que tienen como que dos percepciones, el órgano de eso pudiera... En lo que da lectura, El control interno tendrá una respuesta. No, porque ahí dice, o sea, pero dice, basándose en lo que es el artículo, y el artículo dice que es incompatible. Nomás pone sus temas. O sea, prácticamente no se va a justificar, es incompatible porque lo dice la Constitución. Así es. Porque es lo que le están mandatando en ese artículo. Sí, sí, en los casos, Sin ¿no? analizar su cuestión En los personal o como estés económico. Esto iba a afectar a mucha gente. sí, aquí esta reforma es al segundo párrafo del artículo 156. Obviamente hay un primer párrafo, ¿verdad? A lo mejor es lo que dio lectura la regidora Pilar. Ajá. Bien. ¿Es cuánto? Ahí está. Pasando la hoja. Bueno, ahí en ese sentido yo haría mi participación. Yo no estaría de acuerdo en esa reforma porque siento que va a resultar mucha gente afectada en este sentido laboral. Yo me iría, pero no aquí. Estoy de acuerdo. Igual por mí. Entonces, lo sometemos a votación. Es que como dice, cada quien le gusta. Claro. Tienes la oportunidad. Lo del contralor, le da la facultad al contralor porque lo demás ya está. Nada más se adiciona que el contralor tendrá esa facultad. Ahí esa pudiera ser, por esa parte se pudiera hacer para que tuviera... Pero se va a basar en la ley. Sí, lo que dijo Y ahí va a decir que ahí va a votar, pero le dice que es incompatible porque lo está diciendo, que no puede tener concepto. que tenga, no sé, que sea un director general y que quiera volver en alguna otra secretaría por otra función, pues ahí sí sería Incompatible. exacto. Y es que debemos empezar también en los que vienen, ¿no? Los profesionistas. Bueno, nuestros hijos, nosotros como quieren que sea. Porque esto se va a seguir reformando, seguramente. Sí, de hecho, la finalidad es que al final todo el mundo tenga más mención. Mire, en el artículo, en esta reforma, en el artículo 156, a ver, le doy lectura cómo estaba o cómo está en el segundo párrafo, porque es al segundo párrafo. Del 156, el segundo párrafo dice lo siguiente: todo cargo o empleo público de la entidad es incompatible con cualquier otro del Estado, cuando por ambos se perciba sueldo, excepto en el caso de que se trate de los ramos de la docencia o de la beneficencia. Así está actualmente. Ramos de la docencia de la vida. Los docentes sí pueden tener dos sueldos. Docentes, Pero docente también
Siendo maestro, puedes ser maestro, puedes tener otro cargo, pero siempre te va a limitar mucho. Sí, aquí Pero hay mucha necesidad. El maestro, a veces el director hace la función de docente y el director a la vez. A veces en la mañana es docente y en la tarde es director. Bueno, pero ellos no van a estar limitados, ¿no? Van a estar limitados otros profesionistas. sí, aquí le agregan lo demás, lo del órgano interno de control, ¿no? Y vamos ya a poder meterse ese órgano. Así es. Controla a este tema que ya estaba. O sea, así como que no permite, ¿no? O sea, tener dos cargos, o percibir, ¿no? Dos, Y es que se acostumbra mucho, porque por ejemplo, los médicos, por ejemplo, están en el hospital regional, en un turno, están tradicionales en otro, y los dos son funcionarios públicos del Estado. sí, pero ahí, digamos, perciben Perciben por Estado en dos contratos, vamos a decirlo así. Entonces ahí quedarían fuera de. Porque las nóminas están dadas de arte, por ejemplo, aquí en el hospital. Sí, son nombres separados. La misma persona. Y de hecho los médicos acostumbran que tienen, por ejemplo, en la mañana en el hospital regional, en la tarde aquí y en la noche en Triste, o en el IMSS, o sea, tienen tres, principalmente los especialistas tienen tres empleos, o hasta más. Entonces sí se rayan, pero no, como no hay otra, no, pues, acomodarse a los turnos de ellos. Ahí lo justificaría por eso. Pues hay que votar, porque si no nos vamos a... Yo voy en la negativa. Si están de acuerdo, a favor de levantar la mano. Es que vuelvo a lo mismo, nos faltan los fundamentos. Estamos votando la verdad sin fundamentar mucho. La votación a favor, el voto. Votación en contra. Lo tienes que decir, ¿no? Sí. Sí, porque nadie levantó. ¿Quién vota por la afirmativa? ¿Quién vota por la negativa? ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? A favor de levantar la mano. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos, siguiente? Bien. En la siguiente minuta es un proyecto de decreto que reforma el artículo 46 y adiciona el artículo 46 bis de la Constitución de nuestro Estado en materia de Parlamento abierto. Se reforma el artículo 46, dice lo siguiente: la ley orgánica del Poder Legislativo fijará las demás formalidades de instalación, funcionamiento y clausura de los trabajos. Agrega lo siguiente: de los periodos ordinarios y extraordinarios del Congreso. Es lo que añaden. Y adicionan un artículo 46 bis. Le doy lectura. El Congreso fomentará el Parlamento abierto con el fin de garantizar la transparencia y el acceso de la información pública, la rendición de cuentas, la de participación ciudadana, la profesionalización, la ética y la probidad legislativa. Es cuanto. ¿Alguna participación? Si están de acuerdo con la decisión, a favor de levantar la mano. Bien. Es la última minuta de las que estuvimos dando lectura el día de hoy. Leo lo siguiente: es un proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción octava del 17º párrafo del artículo 5 de la Constitución Política en materia de procuración y administración de justicia en lengua originaria. Le doy lectura. Dice lo siguiente, a como está actualmente en nuestra legislación: para garantizar este derecho
Las instancias de procuración y administración de justicia, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte indígenas, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificaciones culturales. Y esto es lo que le añaden a este párrafo. Procurando que el personal asignado a dichas instituciones prioritariamente hable las lenguas utilizadas por la población a la que atienden. Le doy continuidad a lo que ya estaba establecido igual en este artículo. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes, traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, las cuales serán proporcionados por la instancia que corresponda de manera gratuita. Es cuanto. ¿Algún comentario? Si están de acuerdo con la visión y la adecuación, favor de levantar la mano. Bien, presidente, por la clausura Asuntos. Bien, aquí de mi parte son las 17 minutos que le di lectura a las reformas o adiciones que nos envía el Congreso. ¿Algún asunto general, compañeros? ¿Un asunto general, secretarios, regidores, síndicas? Si no es así, Queremos preguntar hasta cuántas para entregar el informe personal. Agosto 30 de agosto. Bueno, pues era traigo los asuntos generales. Miren, en sesiones pasadas se ha comentado sobre un terreno que es el ayuntamiento. En mi comentario va que días pasados en este lugar, entrando la carretera, pues bajó una parte de la carretera, hubo un derrumbe y pues una comisión de mi pueblo vinieron con una maquinaria para destapar otros ductos que había estado cerca de la comunidad y entonces cuando querían pasar la máquina ahí nosotros buscábamos la manera que pasara por un lado o la parte de abajo que pues se podía un poquito prestar para que una red pasara, pero ya ahí cuando llega una máquina a destapar ese predio pues bueno, yo establecí el comentario y no, pues ahí va a ser fácil, porque nomás es echar la tierra al lado de abajo, porque ese terreno es del ayuntamiento. Y resulta que, bueno, ahí ya son comentarios, que llegó una persona y que dijo que ese terreno no era o sea, que ahí no podían orillar la tierra, porque ese terreno es particular. Entonces, recuerdo que en sesiones pasadas se nos platicaba ese tema, en una sesión lo volvió a retomar, en donde se verificara cómo está ese tema de este terreno. Entonces quiero pensar que ese terreno pues, lo sigue teniendo el dueño anterior. Entonces mi comentario para que, pues ahora sí que llevamos de salida, pero sin embargo, como hemos dicho, que los temas es hasta el último día y ese es mi asunto general. Lo otro es lo va enfocado como presidente para el área de servicios, porque aquí en esta bajeta de la rampa hay un registro que se tronó, ahí sigue, no le toma fotos, es un riesgo para los peatones, para los vehículos, esa es una, la otra es aquí en la esquinita, bajando para la Pantera Ruede, o Consulado, como se le llama, pues hay otro igual, entonces creo yo que pues, es un riesgo muy latente que se vive a diario prácticamente. Entonces, para que se tomen cartas del asunto, es cuanto. ¿algún comentario en relación al tema que acaba de hacer Marino Manso? Gaby, secretario. Con respecto al primer punto que mencionaba acerca del terreno que es propiedad del ayuntamiento, porque si no me recuerdo en una reunión, creo que estuvo el licenciado O'Hendrix diciéndonos que ese terreno del ayuntamiento que se compró, que está en el lugar conocido como el puerto, efectivamente, o sea, tiene el documento ayuntamiento, hay un documento donde se compró ese terreno,
Mas, sin embargo, creo que sí. La ocasión pasada, no sé si se tocó el tema de que se fuera a hacer la medición, ¿no? Y que se tomara posesión de ese terreno. Entonces, ese terreno es del ayuntamiento, entonces habría que ver aquí, presidente, síndico, secretario, cuál es la postura de supuestamente la persona que no permitió efectivamente que el escombro, la tierra, lo tiraran ahí en ese espacio, porque pues está más cerca, tiene acceso. Entonces vienen y lo tiran más adelante, entonces es un costo que también genera, pues siento que un poquito más, ¿no? Que se pudiera revisar ese tema ahí. Sí, nada más ahí para comentar al punto que del primer comentario que hace el regidor Amancio, estaría bien que lo tornemos o que nos cercioremos, ¿no?, con la parte jurídica aquí del ayuntamiento sobre la situación del predio, para ver, que yo sepa, forma parte inclusive dentro de lo que a mí me corresponde también es informar al Estado, ¿no?, de todos en el tema del inventario que les comentaba hace rato. Tengo que informar, ¿no?, el estatus de cada bien mueble e inmueble, ¿no? Nada más, es cuanto, pero sí, yo creo que en este caso sería como que apoyarnos con la parte jurídica aquí de la administración para que nos informe bien la situación del predio que tenemos ahí. Bueno, yo nada más digo que, secretario, ya no hay mucho tiempo, creo que es un tema que íbamos tocando desde ya tiene un tiempo. Yo creo que ya sería darle solución. ¿Por qué? Porque nada más en este tiempo es saber cómo está lo que dice Amancio, para saber si es verídico de la persona o simplemente es un comentario. Es importante ya checarlo y ya para yo creo que en la siguiente sesión pues igual ya se nos dé una respuesta. ¿Por qué? Porque es un predio que se compró con recursos del ayuntamiento desde hace ya algunos años, ¿no? Para que llegue una posición al ayuntamiento. Gracias. Bien. Bueno, en el mismo sentido de ese punto que tocó el compañero Amancio, yo sí le solicitaría a ti, secretario, presidente, que sí es cierto, nos falta ya escasamente un mes para terminar esta administración, pero que si fuera posible se enviara pues, a la brevedad personal de topografía y que de alguna manera, a lo mejor con el hambre de púas, pero que se pudiera deslindar lo que es el ayuntamiento ya, tener esa función. Finalmente, se tiene la obligación de entregarle a la nueva administración las propiedades que son del ayuntamiento. Y en este caso, pues digo, a lo mejor con una cerca quizás provisional, pero que se pudiera deslindar, porque sí ese tema, ahorita se dio por el derrumbe, pero ya se ha comentado en otros momentos que no hay Inclusive pudiese fuerza como en un tiradero ahí de todo hay carros que ya están fuera de servicio como para tener ocupado el espacio. Exactamente, sí, deslindado y ocupado, ¿no? Entonces yo podríamos dejar ese tema en el acta del presidente y si tuviera el día personal para que lo cercaran sería para que lo deslinden primero y luego, aunque sea, yo entiendo que ya no va a haber transporte para meter a lo mejor 2 postes, pero si ponen un poste cada 5 metros, cada 7 metros, pues ya por lo menos queda deslindado, ¿no? Sí, si me permiten, yo creo que en orden de prioridad, pues mejor lo que comenta el compañero Daniel, ¿no? Y que se ocupe, pero yo creo que en primer término es deslindar, ¿no? Por los tiempos, o sea, al menos sí deslindar esa parte y ya. ¿Quién no le permite? Dice que una persona, ¿no? Las características me dieron pues así. Digo, yo no vi, pero yo pensé que era, tal vez no era cierto, pero por lo que vi, ya después tuvieron que mover la tierra hasta acá, donde Pero hay que saber quién es. ajá, porque De alguna forma hablar con él. Es que no es necesario hacer, porque se supone que hay un documento que te da No, sí, pero en caso de que fuera. pues ahí va, si es que fuera así como dice Manso, que hay un comentario, pues en ese momento la persona se va a acercar. Y ya con el documento de
supone que Sí. alguien. ¿Quién? Es que a eso me refiero, o sea, que tome posesión y ahí se va a ver con quién ha estado dialogando la persona en base al documento. Bueno, todos vamos a hacer acá, ¿no? Sí. ¿Algún otro tema? En el tema comentaba más en el segundo tema, que es el defecto que hay aquí en la rampa de una coladera que está, que está rota, pues, nomás presente, si pudieras mandar a servicios generales. Aquí atrás, bajando la rampita, hay un hueco ahí. Si pudieran mandar, si pudiera reparar, pues sería correcto, también que quedara así en el acta. Aquí, bajando la rampita. Ya hay otro acá. Medio refuerzo, sí. Ojalá lo pudieran reparar servicios generales. ¿Algún otro tema general? Si no lo hay, presidente, preferimos que haya la altura de la Bueno, siendo las 12 horas del día 25 de julio del año 2024, será por clausurar los trabajos de la sesión ordinaria. Gracias.